buenas tardes. Bueno, adelante. Arrancamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Podría contarnos un poco sobre su formación académica y cómo se va a especializarse en este ensayo? Bueno, yo a mí me empezó a gustar la ingeniería desde muy chico, dado que trabajé con mi papá, mejor dicho, estuve en el taller de mi papá durante muchos años. Empecé a trabajar a los 11 años y él tenía un taller de afilado de herramientas. Entonces, bueno, siempre estuve relacionado con los materiales, especialmente los materiales endurecidos, y con la generación de chicos. Bueno, hice parte de la primaria y todo el secundario y toda la universidad, estudiando y trabajando. Y siempre en este taller de afilado. Así que bueno, mi relación con los materiales fue ideal. Otra cosa, yo siendo alumno, como me gustaba mucho el tema de materiales, creo que estaba en segundo año, empecé a ir al laboratorio de acá de metalurgia y bueno, relacionarme más aún con materiales. Bueno, después, según sus conocimientos, ¿qué tipo de materiales parecen más aptos para este tipo de ensayo? Bueno, los materiales más aptos son aquellos que generen chispas, obviamente. Y los que generen chispas son aquellos que tienen carbono. Es decir, si nosotros tenemos materiales como el aluminio, como el bronce o como algún tipo de acero inoxidable, no van a generar chispas y obviamente el ensayo no se lo puede llevar adelante. Después, ¿qué podría comentar sobre su primera experiencia realizando el ensayo? Bueno, la primera experiencia fue justamente en el taller de mi padre, justamente con aquellos materiales que, por ejemplo, presentaban diferentes usos. Por ejemplo, hay en la industria de la carpintería, ¿no es cierto? Todo lo que sea carpintería, se usa mucho los aceros al carbono endurecido y también los aceros rápidos. Por ejemplo, las cuchillas del separador, de la ropa, todo eso son cuchillas de acero rápido. Esa fue un poco la primera inquietud, ¿no es cierto?, que me generó, que ver que las chispas de un material y el otro eran diferentes. Entonces, bueno, de ahí un poco me surgió la inquietud y bueno, de ahí empecé un poco a relacionar lo que ya sabía, ¿no es cierto?, que iba estudiando en la universidad con eso que tenía la posibilidad de hacerlo. Después, por ejemplo, del taller, errores más comunes que viste y cómo se podrían evitar. Sí, el ensayo de chispas generalmente requiere de mucha experiencia y es un método comparativo, digamos, ¿no? Entonces, si vos tomas un acero que conoces su composición química, por ejemplo, vamos a hacer un SAE de 1085, ¿no es cierto? Lo pasas por la piedra, te va a generar una cantidad de una forma de chispa, ¿no es cierto? Ahora, si vos tomás otro acero que no sabes qué es lo que es, comparás la chispa que produjo ese acero conocido con este otro que no es conocido, ¿no es cierto? Un método comparativo. Bueno, eso, y los errores fundamentalmente se dan por la falta de experiencia. Esto requiere de mucha experiencia, de mucha observación. Hay que generar todo un ambiente, digamos. No puede haber demasiada luz, tiene que haber un medio de contraste, tiene que estar los elementos en condiciones, es decir, por ejemplo, las muelas, las piedras gemeliles, tienen que estar, no tienen que estar empastadas. Bueno, la presión que se ejerce contra la piedra tiene que ser lo más
similar posible, ¿no es cierto? Porque si uno aprieta demasiado el elemento contra la piedra y la otra le pasa suavecito, la chispa va a cambiar. O sea que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y son los errores más comunes, obviamente. Después, en su opinión, ¿qué tan confiable este ensayo en comparación con otros métodos de identificación? No, esto es un método para salir del paso directamente. Es decir, no es un método muy confiable porque ya te digo, primero que requiere mucha experiencia. Después que yo puedo ver la chispa de una forma y igual de otra. Es decir, no todos vemos igual, ¿no es cierto? Pero bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas. O sea que es un método como para decir, bueno, yo tengo 2 pedazos de acero de ahí que no sé qué es lo que es, y conociendo un poquito, pasa uno y pasa el otro, decía, bueno, esto puede ser más duro que este o puede ser con más carbono que este, pero no más que eso, no hay mucho más para... Claro, la siguiente pregunta es, ¿cuándo preferiría usar este ensayo sobre otros? No, claro. Este ensayo, como decía recién, es para, así, es un método práctico de taller de gente que tiene mucha experiencia. Todos los otros métodos que hay son mucho más efectivos y mucho más precisos que obviamente. Bien, después, ¿en qué casos particulares no recomendarías el uso del detector? No, bueno, como le decía recién, es un método bastante impreciso, o sea que si uno quisiera determinar a ciencia cierta qué tipo de material es, yo no recomendaría que usara que usara otro tipo de método. Bien, ¿y qué procedimiento sigue para garantizar que cada ensayo se realice correctamente? Bueno, un poco lo que le decía recién, es decir, hay que tener los materiales en condiciones, los elementos de seguridad, obviamente, porque hay que tener antiparras, guantes, todos los elementos de seguridad, que la muela sea una muela apropiada, debe ser con una granulometría y con una limpieza. Vienen unos aparatos que son unas varitas que vienen intercaladas, una forma estrella, una lisa y así vienen intercaladas, que van golpeando la piedra y la van limpiando. Y si no, también hay lo que llaman industrial, ¿no es cierto?, que con eso se puede limpiar y rectificar. Bueno, como decía recién también, la luz acorde tiene que ser una luz medio tenue y un medio contraste para poder visualizar. Claro, ¿alguna vez sufrió algún accidente realizando el ensayo? ¿Se ha roto una herramienta o algo? Sí, mucho. Yo soy una de las personas que creo que no existe un accidente, que son todas negligencias. Por lo menos lo que me pasó a mí es todo evitable. Sí, por ahí, qué sé yo, la muela te saca el acero que vos tenés en la mano y va a parar los dedos y realmente es muy doloroso y muy difícil de curarse porque te arranca la piel, ¿no es cierto? Sí, me pasó muchas veces, pero siempre por eso, no por negligencia, porque por no usar guante, muchas veces tuve estirre en los ojos, muchas veces, a causa de eso tengo los ojos bastante con algunas cicatrices que me dejaron, porque la chispa sale incandescente, ¿no es cierto? Entonces no solamente impacta, se quema. Y bueno, son todas cosas que se pueden evitar, ¿no es cierto? La pieza cuando es chica hay que tenerla con un soporte, hacer pinza o lo que sea, tener un buen asiento que asiente en un lugar para que la piedra no te la saque. Bueno,
cree que sabe, ¿viste? La experiencia. Porque vos lo hiciste así, o el amor, siempre hay cosas que suceden que, por eso yo digo, por lo menos en lo personal, yo tuve muchos accidentes, no solamente con los pies, sino cortes, cortes muy profundos, hermano, todos los dedos de la mano hay un corte. Y todos fueron así, por negligencia, por apurar, por trabajar mal, por no tener los elementos de seguridad, por esas cuestiones. Esas dos preguntas para ayudar a responder, pero si las hago rápido. ¿Cómo se asegura que los resultados de la acción física sean interpretados correctamente, especialmente en casos donde los resultados no son claros? Y la otra, ¿qué tipo de mantenimiento requiere el equipo que utilizó en la acción de chispa para garantizar su precisión? Bueno, sí, el mantenimiento es lo que decía recién, y para asegurarse el ensayo, como le decía recién también, es decir, hay que tener mucha experiencia y ser muy observador, porque después vamos a ver cuando hagamos los ensayos que hay chispas que salen derecho, ¿no es cierto?, y se apagan, y hay otros que salen y se hace como si explotara, ¿no es cierto? Hay chispas más largas, más cortas, hay de distintas intensidades, hay otras que son más rojas, otras son más anaranjadas. Todo eso hace al ensayo. Pero, como digo recién, esto depende mucho de la experiencia y de la observación del que ejecuta el ensayo. ¿En qué industria ha visto el uso más frecuente del ensayo? No, en industria no. En industria no hay industria que hagan esto. Esto se puede hacer en un taller grande, ¿no es cierto? Que vos por ahí tenés. Y esto se usaba un poco más antes, ahora hay muchos otros métodos para determinar, ¿no es cierto? Como por ejemplo, comprar acero de una determinada calidad e identificarlo en el momento que te trae, ¿no es cierto? Pero en un taller, si vos tenés una cantidad de aceros por ahí y no sabés qué es lo que es, bueno, con esto no hay que más poder saber. ¿Podría escribir cómo identifica diferentes tipos de materiales mediante este ensayo y qué detalles observa con mayor atención en el equipo? Bueno, es lo que decíamos recién. Los materiales más aptos son aquellos que tienen carbono. Por ejemplo, vamos a ver que si uno pasa un aluminio por o sea, que los son ferrosos, que no tienen carbono, mejor dicho, no generan chispa. Hay, por ejemplo, los aceros inoxidables austeníticos, tampoco no generan chispa. Y bueno, y después la observación de la chispa es lo que habíamos dicho recién. Es el tamaño, el largo, la forma, el color. Por ejemplo, una fundición tiene una chispa muy abundante y muy cortita. En cambio, un acero de carbono tiene una chispa más larga y en función de la cantidad de carbono, como decimos recién, se podría como explotar o seguir derecho. Claro. Esas serían las cuestiones a tener en cuenta. Hay bibliografías que hablan que se puede determinar la cantidad de azufre o de algún otro elemento de aleación, pero yo sinceramente, yo personalmente nunca lo pude observar, y tampoco supe de nadie que lo hiciera. Es decir, entonces yo conocí un hombre que era muy hábil en esto, y tuve la oportunidad de charlar con él, y él también me habló y me enseñó un poco, pero de los materiales más comunes, ¿no? Se va a carbono, condición, esas cosas. Ahora, si vos vas a ver, por ejemplo, un acero callado, por ejemplo, un acero cromo libre,
iguales. Y uno tiene hierro y carbono, y el otro tiene hierro, carbono, molibdeno. Entonces, ¿viste? No es muy fácil interpretar esas cosas. Honestamente, yo no las pude interpretar, no las pude ver. O sea, a lo mejor porque nunca se dieron bien las condiciones o la falta de experiencia. Yo creo que dedicamos a claro. Sí, igual habíamos visto que para, por ejemplo, para determinar el níquel hay que atacarlo relativamente y un montón de cosas para que la chispa sea de un color particular. Claro. Sí, en esa cuestión sí podría ser, pero tampoco es muy. No es muy seguro, porque vuelvo a repetir, ¿no? Todo se basa en la experiencia y la comparación. Entonces, si vos decís, bueno, tenés un acero con alto níquel, conoces el porcentaje de níquel que tiene y lo ataca todo eso. Entonces, con el otro lo compara. Pero como. Pero sabe que tiene que haber cosas. Yo sabe que tiene que dar material. Claro, es muy complicado el tema es decir, acá en la charla que vamos a ver, un poco se basa en la identificación de materiales más que en el ensayo chino, propiamente dicho. Vamos a hablar un poco de cómo identificar un acero, un material metálico, por distintos métodos, ¿no? Por la forma, por la textura, por la dureza, por varios métodos que hay, que nosotros lo podemos hacer fácilmente y más o menos tener una idea de qué se trata. El ensayo de chispa es una alternativa más, pero no es el único y el ensayo superpoderoso. Bien, ¿ha trabajado con algún material de aleación que haya sido particularmente difícil de identificar desde el ensayo y cómo es la información? Sí, básicamente con materiales aliados. Por ejemplo, los aceros de construcción, ¿no es cierto? Todo aquello que tiene algún tipo de aleación, como habíamos hablado recién de 3140, comparado con un 1045, no hay, yo particularmente no encontré mucha diferencia, ¿no? En el chip. Pero bueno, a lo mejor habrá super especialistas que lo pueden determinar, ¿no? Pero ya te digo, no es un método muy exacto. ¿Qué le gustaría ver en términos de mejora de innovaciones en equipos o procedimientos de ensayo chip? El ensayo de chispa no hay mucho, es decir, nada más que una moladora y no hay otra cosa. Es decir, cuando se hacen así los ensayos de chispa en el laboratorio, bueno, por ahí tienen algunos soportes, ¿no es cierto?, con algún ángulo determinado. Entonces, cada material va con el mismo ángulo, con la misma presión, porque están en un soporte, no están soportados con la mano. Otra cosa, lo que se podría hacer también es con una cámara que vaya sacando fotos cuadro a cuadro y después ir analizando. Tiene que ser una cámara de muy buena resolución, de muy buena definición, y después ir viendo qué va pasando con esos chicos. Eso sería lo único que se le podría aportar al ensayo. ¿Hay alguna habilidad o conocimiento que considere especial para realizar el ensayo con precisión? Sí, la experiencia. La experiencia es lo que hay que agarrar y pasar uno y otro y comparar y seguir con él. Es decir, como en muchas cosas, ¿no? Todo se necesita de experiencia para que los resultados sean más fiables. Y
por último, ¿qué medidas toman para mejorar continuamente su habilidad y conocimiento en la realización del ensayo? Bueno, mientras estaba en actividad, cada tanto, bueno, refrescaba un poco los métodos estos, y cuando surgía alguna duda en algún material, bueno, hacía el ensayo, veía, miraba, trataba de resolverlo. O haciendo un ensayo de ese material por otro método y después comparándolo para ver si coincidían con lo que yo había. Bueno, ahora hace 3 años que estoy jubilado y ya no me dedico más a esto. Bueno, eso sería todo, gracias por su tiempo. No, por favor, al contrario. Bueno, lo que necesiten, yo estuve en la universidad y en el laboratorio más de 30 y pico años, 25 años más, porque empecé cuando era alumno todavía. Bueno, después fui, por suerte, fui jefe de laboratorio durante varios años y muy encargado del laboratorio. Y pude hacer alguna experiencia en toda esta parte de material. No solamente en la parte de chispa, sino bueno, en la parte de micrografía y bueno, todos los ensayos, todo lo que tenemos en el laboratorio, que ustedes ya lo conocen. Así que bueno, cuando necesiten alguna cosa, y si me acuerdo, me agarro el Alzheimer, le voy a dar una mano sin ningún problema. Sí, muchas gracias. Perfecto. No hay por qué. Y seguimos acá. Hace ya 3 años que me jubilé, pero no se pueden despedir del todo de mi vida. Bueno, lo que vamos a ver hoy en realidad es más que el ensayo de chispa, propiamente dicho, es cómo identificar un material metálico. Hay distintas formas de identificarlo, ¿no es cierto? Tiene que ver las características del material, tiene que ver el color del material, tiene que ver la textura, y todo eso hace que nosotros podamos identificar. Todas estas identificaciones son para una empresa o un taller, digamos, chico. Normalmente, las empresas grandes ya tienen todas su mercadería bien identificada y están todas bien almacenadas como corresponde. Por ahí en un taller yo siempre digo que los fierros a la vista son todos iguales. Ustedes vieron que las propiedades mecánicas de los distintos tipos de acero cambian mucho, ¿no es cierto? Entonces, un acero de carbón no es lo mismo que un acero aleado y tiene características diferentes. Pero ustedes lo ven a simple vista y parece que son iguales. Bueno, hay una forma entonces de identificarlo que es, por ejemplo, por el color. Yo traje acá algunas muestras. Por ejemplo, un acero cuando es laminado, sabemos que no puede ser ¿qué cosa? ¿Qué cosa no podemos laminar? Una fundición, exactamente. Las fundiciones normalmente las fundimos y como sale del molde, así queda, ¿no es cierto? Se podrá mecanizar, pero no las podemos laminar, no las podemos forjar, no las podemos modificar la forma por una estructura mecánica. Cuando vemos que es un laminado, sabemos que es un acero.
Ahora, acero hay una cantidad muy grande. Entonces, nosotros podemos ver un acero como este, que esto, ¿qué es lo que es? Una parte de un elástico de un, no sé, un camión cerrado. Bueno, entonces sabemos que esto no es un acero de carbono. ¿De qué está hecho generalmente los aceros para resorte? Hay aceros característicos. Ustedes vieron que hay aceros para templar, aceros para cementar, aceros para nitrurar. ¿Qué características tiene que tener, por ejemplo, un acero para cementación? ¿Alto o bajo carbono? Bajo carbono. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es incorporarle carbono, ¿no es cierto? Entonces, esa capa superficial va a tener mayor cantidad de carbono que el centro. Entonces tenemos que tener ¿qué acero es el más característico para cementación? A ver si alguien lo sabe. El 8620. El SAE 8620 es un acero que se usa normalmente para cementación. El 1020 también, el 1010 se usa, pero no es no tiene las propiedades que tiene el 8620. El 8620 es el acero característico de una cementación. Este es un acero que es 51.060. El 51.060 se usa para hacer resorte, para hacer ballesta, para hacer todo eso. Por ejemplo, es una planchuela común y corriente de 1010, 1005, 1008 más o menos. Si vemos esto, por ejemplo, ¿qué es lo que es? Acero oxidable. ¿Y por qué se dieron cuenta? Por el color y por la textura, ¿no es cierto? Entonces, si yo les muestro esto y esto, ustedes saben que esto es un acero al carbono o aliado y este es un acero inoxidable. Ahora, ¿cómo identificamos si es un acero martensítico o es un acero austenítico o ferrítico? Sí, pero si le hacemos un análisis químico también, pero así para identificarlo hoy acá. Uno magnético y el otro no. Uno magnético y el otro no. Exactamente. Este es no es magnético. Este es austenítico. Y este es magnético, es un martensítico. Exactamente. Este es un 420. Bueno, perfecto. Entonces, ya con esto podemos ir más o menos teniendo una idea. Si nosotros vemos esto, por ejemplo, ¿qué podrá ser? Es parte de un engranaje. Los engranajes pueden estar hechos de fundiciones, como en este caso, esta es una fundición gris, o la gran mayoría de los engranajes están hechos de qué material. Por ejemplo, los engranajes de la caja de un auto o de un diferencial o de 8620. 8620, templado, cementado, templado y real. Entonces, cuando nosotros vemos un engranaje, puede ser o de fundición o puede ser de... Bueno, después, por ejemplo, tenemos el hierro de construcción. El hierro de construcción nosotros lo identificamos fácilmente porque ¿de qué material es esto? Acero dulce. Acero dulce. Acero de carbono y tiene 0,45% de carbono más o menos. Esto,
creo que es. Nuevamente. Bueno, supongamos que esté. Esto, claro, es el aro de un rodamiento. Esto es de 51.100. El 51.100, el 52.100, que se usa para engranar. Entonces, para el rodamiento. Bueno, y así nosotros podemos identificar según la textura, según el color, según la forma, ¿no es cierto? Así, a grandes rasgos, que nosotros podemos identificar este material que es magnético, pero no podemos saber si es una IC un 420 o es un ferrito, si es martensito o si es ferrito. En este caso no lo podemos. Tampoco lo podemos identificar con el chip. O sea que el ensayo de chispa es un ensayo que nos da así una idea más o menos de lo que podemos tener, pero no es muy confiable porque hace falta una buena técnica, mucha experiencia, y sí, podemos identificar cuando tienen la chispa larga así o cortita así, que si es una fundición o es un acero de carbono. Pero si yo le paso, por ejemplo, un acero 1045 y un 4140, ¿qué es lo que es un 4140? ¿Acero a qué? Acero, el cromo molibdeno. El cromo molibdeno. El 4140 es un acero de muy buena templabilidad. Se usa muchísimo para TEN. 4140. Entonces, tenemos la misma cantidad de hierro y la misma cantidad de carbono en ambos, ¿no es cierto? Uno tiene un aleante y el otro no lo tiene. El 1045 no tiene aleación y el otro tiene cromo y molibdeno. Pero la cantidad de cromo y molibdeno no modifica tanto la chispa, o sea que hay que tener una vista excepcional para que podamos identificar eso, porque ya vamos a ver que va a ser una línea, ¿no es cierto?, que es donde se enciende el hierro, digamos, ¿no es cierto?, y después como una explosión en la punta. Esa explosión se produce por el carbono, ¿no es cierto? Entonces la partícula de hierro enciende el carbono, digamos, y ahí explota. Cuando más carbono tiene, más estrellitas se ven. Cuando menos carbono, menos, por supuesto. Después tenemos por ejemplo, una fundición hace una chispa corta, una chispa cortita. Pero ¿qué pasa? Tiene mucho hierro y tiene mucho carbono. Pero ¿cuál es el tema? Es la estructura que tiene la fundición gris. Tiene grafito libre. Entonces ese grafito hace que se interrumpa, ¿no es cierto?, la continuidad, digamos, del hierro con que está formado. Si yo tomo un 8620 en estado recocido y un 8620 cementado y lo paso a los dos por la piedra, ¿las chispas me van a dar iguales? No. No. ¿Por qué? El cementado tiene más carbono. Porque el cementado tiene más carbono, exactamente. Y si yo agarro un 1060, por ejemplo, en estado recocido y en estado templado, ¿las chispas van a ser iguales? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, porque se modifica la estructura del material, pero los componentes son los mismos. Yo acá traje tres flejes de 1060. Este está templado, este está recocido y este está templado y rebelde.
¿Qué va a pasar si yo doblo este material? ¿Cuál es ese? Templado y revenido. Va a flexionar, pero no mucho. Va a flexionar y va a volver. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si yo flexiono este que está recocido? Se va a quedar. Va a quedar de la forma que Lo doblo y queda doblado. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo flexiono esto? No se va a capaz que. Se rompe. ¿Y por qué se rompe? porque no se necesita. Está más Más Pero ¿y por qué se endurece? Porque la martencita da un grano más Mucho más fino. Tiene estrés, Está estresado el material. cuando No se se. tensión interna. Exactamente. No se llega como. La dureza viene porque Tensión interna. Con el tiempo como hace. claro, porque nosotros tenemos el cubito famoso donde tenemos los átomos, ¿no es cierto?, en cada una de las caras y cada uno de los vértices. Este es un átomo de qué? Un cubo de qué? ¿Un cubo de qué? Hierro, gamma. Hierro, gamma. ¿Es igual que la ortanita? No, la salida tiene carbón. Exactamente, la ortanita tiene carbón. Entonces, nosotros calentamos esto, se transforma en hierro gamma. Acá vamos a tener los átomos de carbono en los intersticios. Si enfriamos lentamente, ¿qué va a pasar? Claro, este se va a transformar en un hierro alfa. Entonces, si disminuimos la temperatura lentamente. Y si la disminuimos bruscamente, tetragonal, exactamente. Entonces, queda con una deformación y esa deformación crea tensiones y esa tensión es lo que le da la dureza. Por eso nosotros cuando templamos y después hacemos el revenido, ¿qué pasa? Ese tetraedro vuelve casi a su lugar inicial. Esto, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, tiene un filo ahí. Esto es un acero rápido. El acero rápido, también vamos a ver que la chispa es muy diferente. Es una chispa más cortita. Los aceros rápidos generalmente tienen, ¿qué cosa? ¿Qué hay antes? Tungsteno, carbono. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, acá tenemos un no ferroso, un aluminio y un pedazo de bronce acá y cobre acá. Bueno, más o menos esa sería la idea. Identificarlo por la forma. ¿Cuál sería el método más eficaz para identificar un acero, un material? Nosotros tenemos material cualquiera y yo digo, quiero saber qué es lo que es esto. ¿Cómo hago? Metalografía y composición química. Análisis de composición química. Metalografía, no. ¿Por qué? Porque la estructura es un 4140, un 4340 y un 1045 son iguales. Porque tenemos toda la misma cantidad de carbono, tenemos la misma cantidad de perlita que de ferrita, entonces vos ves una estructura de cada uno de ellos y son tres aceros completamente diferentes. ¿Cuál sería el otro método? De identificación de un material. Por ensayos. Ensayo instructivo. No, porque en el método recocido los tres tienen más o menos la misma
¿Cuál otro sería? Un análisis químico. Un análisis químico que hay de distintas formas. Entonces ahí vamos a identificar si tiene cromo, si tiene molibdeno, si tiene carbono o cuánto carbono tiene. Entonces todo eso, bueno, hay distintos tipos de ensayos químicos, que eso sería lo más preciso y lo más lógico hacer en esta época, que hoy en día no es muy caro hacer un ensayo químico, no tenemos posibilidades de hacerlo acá en la facultad, pero en una época lo hacíamos. Y hay varias formas. Una de las formas más rápidas y muy efectiva sería, por ejemplo, un espectrógrafo. El espectrógrafo de chispas sería. Es un electrodo donde incide tu muestra, produce la chispa y esa chispa produce una ionización del aire a su alrededor, como en el caso de la soldadura, ¿no es cierto? Esa ionización produce una luminiscencia y esa luminiscencia nosotros la descomponemos en los distintos tipos de ondas, ¿no es cierto? Las longitudes de onda. Esas longitudes de onda corresponden a cada uno de los materiales que tenemos. Entonces, nosotros con un chispazo, en más o menos unos 30 segundos, podemos tener 26 elementos 26 elementos químicos, con muy buena precisión. Lo único que la máquina es media carita, no está para comprarla, que la universidad la compra, o para esta facultad por lo menos. Después hay ensayos por vía húmeda que se hacen por distintos tipos, ¿no es cierto? Se hacen disolviendo los materiales de distintos tipos con reactivos y entonces por diferencia de peso, sacamos una muestra, por ejemplo, de la atacamos con un reactivo que elimine, digamos, el cromo. Después de eso lo secamos y lo volvemos a pesar. La diferencia que hay es el cromo que tenemos. Más o menos grande rasgo, ese sería una. Eso es muy preciso también, lo único que el problema es que es muy leve. Otra de las formas sería por colorimetría. También se toma una muestra, se agrega un reactivo, ese reactivo tiñe de un color a los distintos elementos, ¿no? Entonces, después se coloca en un frasquito y en un aparato se mide la absorbancia. Es decir, tenemos una luz monocromática que incide a través, digamos, el 100% sería el agua pura, pasaría el 100%, no absorbe nada. Y así, de acuerdo a la absorbancia que tiene, va a ser el porcentaje de ese elemento. O sea, si tiene mucho, va a ser, ese líquido va a ser más, hay uno que es de color rosa, otro color amarillo, va a ser más amarillo, más rosa, ¿no es cierto? Bueno, hay otro método para determinar el carbono que se hace por un método volumétrico. También con gramos se coloca en un crisolcito. Nosotros tenemos uno ahí arriba en un laboratorio que debe estar en una tela de araña porque es un montón de años que no se usa. No, el problema de este aparato es que anduvo bien, nosotros lo habíamos hecho andar, andaba bien. El problema es que los reactivos que tienen se vencen. Entonces, si vos no tenés, si uno no hace ensayos permanentes, cada vez que tenés que hacer un ensayo hay que cambiar el reactivo. Entonces, es todo un problema. Y un costo, obviamente. Pero como
ese reactivo produce como una incrustación. El cloruro de potasio, lo que se usa, y forma como una incrustación, ¿no es cierto? Entonces, para sacar todo esa sal pegada, que es como un sarro, ¿vieron? Como se le hace a la pava, una cosa así, es muy, muy complicado. Eso es como tener un motorcore más o menos, ¿eh? Si lo usa seguido, todo bien. Si lo usa cada tanto, cada vez que sale, tenés que cambiar la batería, hacer el cambio de aceite, muy caro. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, entonces con los análisis, el método volumétrico también es una muestra se toma una muestra de 1 gramo, se coloca en un crisol, alrededor tiene como una bobina, se produce ahí un campo magnético, por inducción funde el metal, de ahí se recogen los gases y se hace un lavado de los gases, eso, ¿no es cierto? Que es monóxido de carbono. Entonces, se hace un lavado y se reacciona con el hidróxido de potasio. Ese hidróxido de potasio, bueno, nosotros cuando hacemos la fusión de ese material, medimos el volumen de gas, ¿no es cierto? El hidróxido de potasio lo que hace es absorber el carbono. Entonces, si tenemos un volumen determinado, le sacamos una parte que sería el carbono, vamos a tener un volumen menor, eso en una escala invertida nos da el porcentaje de carbono que tiene. Bueno, esos serían los métodos químicos que con eso no falla. Con esto podemos agarrarle muy full. El ensayo en microscopía también. Nosotros podemos identificar, por ejemplo, si un acero tiene mucho o poco. No sé si ustedes han hecho alguna práctica en el laboratorio con el microscopio. Sí, bueno. Ustedes vieron que, por ejemplo, un 1010 tiene mucha ferrita y muy poca perlita, casi nada, ¿cierto? En el borde de grano. Un 1085, estamos en el otro extremo, todo perlita y nada ferrita. Y entre medio, los distintos porcentajes, ¿no es cierto?, que van aumentando la cantidad de perlita y disminuyendo de ferrita o viceversa. Entonces, nosotros podemos identificar más o menos por la cantidad de estos distintos elementos si puede llegar a ser un 1045 o 0,45% de carbono, o un 0,60 o un 0,85. Pero lo que no podemos es identificar si es un acero de carbono o si es un acero aliado. Porque, como le digo, en el microscopio el aliante lo podríamos ver, pero con otro tipo de reactivo, ya una cosa más complicada. Pero así con el reactivo normal que usamos en Nital, normalmente no lo podríamos identificar. Yo siempre digo esto: antes de hacer un mal ensayo, esto siempre vale para los ensayos destructivos y no destructivos, que bueno, lo van a ver en el año que viene. Antes de hacer un mal ensayo es preferible no hacerlo. ¿Por qué? Porque si uno ensaya una pieza y dice, esta pieza está en condiciones, uno lo va a usar al 100%. Si esa pieza en realidad está mal hecho el ensayo y está a un 70%, cuando lo usé al 100%, se roba, ¿no es cierto? O falla, o lo que sea. Yo siempre cuento un caso, cuando yo hice el curso de Sony, unos meses antes, un tipo,
era un ingeniero recién recibido, se hizo el curso y se puso a hacer ensayo. Resulta que el ultrasonido hay que calibrarlo, ¿no es cierto?, con un patrón, y una vez que está calibrado, es decir, el ultrasonido, nosotros tenemos una pantalla así, y hace un pico, que se llama el pico inicial, y después un pico, que es el pico de la falla, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un bloque, y tengo un defecto acá, ¿no es cierto? Yo pongo el palpador acá arriba, esto manda una onda, llega el defecto y rebota. Entonces, esta distancia me está marcando esta distancia. Pero para que me marque esta distancia yo lo tengo que calibrar primero. ¿Qué se hace? Para calibrar el aparato, esto después viene, este es el primer rebote, ¿no es cierto? Después vendría otro rebote, que bueno, saldría de la pantalla, pero estaría acá. Por lo general, se calibra entre estos dos picos. Primero y segundo rebote donde está la fase. Este es un pico inicial que si yo levanto el palpador siempre queda. Pero una vez que tengo calibrado, tengo que volver a que el pico ese inicial aparezca y que aparezca el primer eco de fondo, que se llama, el eco de la fase. ¿Qué hizo este muchacho? Calibró el aparato con este eco como si fuera el inicial y este como el primer eco. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él calibra, cuando va a hacer un ensayo, el ensayo de un compresor de la Coca-Cola, un compresor enorme. Entonces hizo el ensayo, todo, el eco está perfecto, no le salió ningún defecto. Hasta ahí lo venían usando con la mitad de la presión que normalmente lo usaban. Cuando él le dijo que estaba todo bien, lo pusieron y explotó. Bueno, varios empleados tuvieron problemas, lastimados, no murió nadie, pero de pura casualidad. La cuestión es que este tipo tuvo un problema muy serio, problema judicial, obviamente, para hacer un mal ensayo. Entonces, si esto no hubieran hecho el ensayo, lo hubieran seguido usando a la mitad de la presión y no pasaba nada. Hicieron el ensayo mal hecho, tuvieron problemas. Y en este caso lo mismo. Si nosotros identificamos un metal mal, ahí vamos a tener problemas. Por ejemplo, en el caso, supongamos, si alguno de ustedes va a trabajar a Sudosilo, una empresa que hace tratamientos térmicos en Córdoba, la identificación de los aceros es fundamental, porque no podemos templar en el mismo medio un, como decía recién, 1045 que un 4140 o un 4340. ¿Estamos más o menos claros? Bueno, vamos a ver el tema del ensayo chispa, que no sé si vieron el video este que hicimos el otro día. Esto hay que tomarlo bien con pinzas, ¿no es cierto? Porque no es para nada preciso. Hay algunos que dicen que pueden identificar el silicio, el manganeso, pero yo sinceramente nunca lo pude. Es lo comparativo. Nosotros sabemos que tenemos este acero que es, qué sé yo, aliado con cromo y molibdeno, yo lo pongo en la piedra y después lo comparo con otro. Si las chispas son parecidas, pero ¿qué pasa? También
ustedes vieron que los aceros tienen un rango de carbono, ¿no es cierto? No es 0,45 y es 0,45, no. Tienen 0,35 a 0,50, qué sé yo. Si estamos en el máximo superior, una cosa, si estamos en el mínimo, es otra. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Así, para salir del paso por ahí, puede servir. Y si no, hay que tener mucha experiencia, mucha experiencia. No es cuestión de hacer el ensayo porque sí y creer que la estamos descubriendo por no es así. ¿Estamos? ¿Está claro? Bueno. Bueno, si quieren que vamos para el taller, vamos a ir viendo. Para hacer el ensayo, tenemos que tomar primero una muela que tenga un grano relativamente grueso, es decir, este debe ser un grano 80 más o menos. Y hacer el ensayo siempre con el mismo grano, es decir, porque si cambiamos de grano de la piedra también podemos cambiar el tamaño de la partícula, ¿no? Normalmente lo que se hace para hacer un ensayo bien hecho, tendríamos que tomar todas varillas o elementos del mismo tamaño. Generalmente se usa una varilla redonda y se coloca a un ángulo aproximadamente de 45 grados. Eso sería lo ideal. La presión que tiene el elemento con la muela también tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Porque si nosotros presionamos mucho, va a haber un flujo más grande de chispa que si presionamos poco. Entonces, todas esas cosas son detalles a tener en cuenta. Otra de las cosas tiene que ver con la iluminación. Tendríamos que tener un fondo oscuro, ¿no es cierto?, para poder hacer la comparación. Acá tenemos bastante claridad, pero bueno, para el caso va a ser. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar esta planchuela, que es de acero de bajo carbono, y vamos a ver cómo ustedes ven que sale muchas chispas, ¿no es cierto? Y es muy larga. Y fíjense que en la punta prácticamente no se abre, ¿no? No hay una chispa recta. Bueno, sí. Gracias. Este es un 1045. Fíjense, la chispa más corta y produce. ¿No es la diferencia? Es una chispa más colorada, ¿no es cierto? La otra es más anaranjada
más corta. Fíjense que en este caso hace la chispa prácticamente como en el 2010. ¿Pero por qué? Este es un 52.100. El 52.100 tiene el 1% de carbono. Y da algún 1.400. Esta es la punta. ¿Por qué? Este no, tiene muy bajo porcentaje. Aluminio, nada. Bronce. Cobre. Nada. Fíjense que hace una chispa corta y explota y es más clara que lo que había visto en la otra. Es un anaranjado más clarito, ¿no? Esto, el aluminio y el bronce, o en general los no ferrosos, que no hacen chispa. El resto que hace chispa, tanto uno como el otro, chispa larga, chispa corta, cuando cae en la ropa quema lo mismo, así que tengan cuidado en eso también. La piedra tiene que estar limpia. ¿Alguna duda? Bueno, como le vuelvo a repetir, el día que ustedes estén trabajando como profesionales y no quieren meter la pata, lo que tienen que hacer es pedir una denuncia a una empresa eléctrica. Si van a trabajar, por ejemplo, a Sabanero o a Pauni ahora, ellos tienen un espectrógrafo, así que ahí no le van a dar. Y si no, hay un laboratorio acá en Córdoba, se llama Laboratorio del Centro, que ustedes le mandan la muestra, ellos se lo analizan y en el día o al día siguiente tienen el resultado. O sea que ahí no hay forma de dar. Y como le decía recién, uno puede meter la pata y puede hacer daños muy grandes. Entonces para eso hay que evitar. Yo también siempre cuento una anécdota. En una época nosotros acá hacíamos ensayos químicos, y había un hombre, yo siempre lo cuento esto, así que bueno, pero el público se renueva como había un muchacho joven, hornero, egresado de la escuela de trabajo,
que con mucho sacrificio se compró un torno revólver. Torno revólver es semiautomático, ¿cierto? Bueno, y ganó una licitación para fabricar unos espárragos de la tapa cilindros de la Renault. No me acuerdo la cantidad en este momento, pero era mucha cantidad. La cuestión es que ganan la licitación, el tipo se pone en la obra con eso, manda los espárragos a la Renault, de allá le mandan a decir que no era el material que yo había pedido. Generalmente los espárragos tienen que ser un material que soporte, ¿no es cierto?, la dilatación, o sea, la dilatación por la temperatura del tapa. Bueno. Vino el muchacho con unos espárragos y para que le hiciéramos los análisis, le hicimos el análisis y era un tres filados de 1010. Bueno, este chico se quería morir, llamó a la empresa, se peleó con los que le vendieron el costo, le dice, bueno, hubo un error, nos equivocamos, lo único que podemos hacer es reponer el material, otras cosas no había. Y si no, él tenía que iniciar los juicios, pero con todo lo que... O sea, el pobre estaba endeudado hasta la cabeza, entonces... Bueno, la cuestión es que se tuvo que comer el garrón y la Renault nunca más le dio laburo. Y bueno, siguió laburando como tornero para poder solventar todo lo que él pensaba ganar con ese laburo importante. Entonces, es fundamental que nosotros cuando tengamos que hacer algo, saber bien a ciencia cierta de qué material se trata. Normalmente, hoy las empresas, qué sé yo, no se van a comprar de Mirton. De Mirton es una ferretería, un corralón no industrial, digamos, ¿no? Pero si ustedes van a comprar a una empresa más o menos seria, le van a dar, no es que el Mirton no sea serio, pero quiero decir que no tiene mucha variedad, lo venden solamente el trefilado común, el perfil de 1010. Puede tener muy poquito, el 1045, normalmente lo mandan con calidad certificada, entonces no hay forma de errar. Y si le erran, entonces ellos se van a tener que hacer responsables. ¿Y eso viene en la documentación cuando usted lo compra, digamos? Claro, normalmente viene identificado con color en la punta, en la barra, sí. Tiene un código de color, entonces ahí viene. Y cuando son aceros muy especiales, entonces bueno, sí, ahí uno le puede exigir al proveedor que le certifique con un documento. Claro. Pero habitualmente los aceros más normales vienen pintando. Claro. Uno de los que se usa mucho, por ejemplo, el 4140, que es para temple, y el 8620, que es para cementación. Eso, bueno, eso no hay mucha forma de errarle porque viene identificado por color. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Muy bien.